Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche del día de un nuevo jueves que nos encuentra aquí en la pantalla del canal Ciudad de Cablevisión para compartir diversos temas que tienen que ver con el quehacer, con la problemática diaria de los marplatenses y batanenses, con toda la región, por cierto, desde lo político, desde lo social. Y hoy un tema importante, un tema profundo, esos que generan, por cierto, dramatismo y dolor dentro de las problemáticas que habitualmente hablamos, ¿no? La criminalidad, por un lado, pero relacionada con dos aspectos fundamentales. O sea, la criminalidad como base de toda esta cuestión, con dos aspectos fundamentales y difíciles de abordar, como son el tema menores y el tema adicciones, ¿no? Como hay una interrelación en cuanto a todo esto, está demostrado, no es una cuestión de demonizar al consumidor, ni mucho menos a los menores, sí hay una relación en el marco de estas tres cuestiones. Y de eso nos ocuparemos hoy con dos entrevistas. Por un lado, lo que ocurre con la posibilidad de rehabilitación, con la posibilidad de tratamiento para las personas adictas, y por otro lado lo que tiene que ver con una cuestión de los menores en conflicto con la ley penal, es decir, con el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que tiene varios fiscales y con uno de ellos hemos hablado. Por un lado, Fabián Mesina de la Posada del INTI, y una novedad que tiene que ver con la reapertura del paraje San Francisco, fundamental, clave, en torno a las posibilidades que se dan para el tratamiento de personas con problemas de adicción. Y por otro lado, los menores en conflicto con la ley, con la doctora Mariana Baqueiro, una de las fiscales de ese Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Si les parece, comenzamos con las entrevistas. En dos partes vamos a hablar con Fabián Mesina de la Posada del INTI. Hemos ido hasta la Posada del INTI para dialogar con Fabián, que nos plantea en principio esta novedad con respecto al paraje San Francisco. Básicamente estamos planteando el viernes 8 de septiembre una jornada donde va a haber actividades culturales y bueno, un acto protocolar, digamos, donde estarán invitadas las autoridades y demás, pero básicamente va a estar rodeado de actividades culturales entre el Departamento de Arte y Cultura de Posada, organizada por el Departamento de Arte y Cultura de Posada, que está a cargo de Marino Coliqueo, integrante de Che Joven, por ahí es conocido en el ambiente folclórico y demás, pero básicamente un amigo que tiene una impronta hermosa y ha generado una dinámica importante dentro de la institución, y van a haber artistas invitados y demás que van a poder generar ahí una sorpresita que están haciendo con los chicos y demás, que bueno, nada, me parece que está bueno rodear de arte, de cultura a los chicos que están haciendo tratamiento, ¿no? ¿Por qué ahora sí Posada del INTI? ¿Por qué ahora sí paraje San Francisco? ¿Por qué se puede? ¿Por qué no se podía y ahora sí? ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Básicamente hay dos cuestiones. Siempre hablábamos de lo que se refería a la infraestructura. Bueno, se fue terminando la obra de gas, de electricidad, que se fue de alguna manera postergando, que era un compromiso municipal. Por otro lado, este primer paso, ¿por qué planteo un primer paso? Porque esto se consiguió la habilitación municipal, que es todo un paraguas legal a la hora de funcionar, más los seguros de mala praxis, responsabilidad civil y demás que la institución posee, y la tramitación en este momento de una habilitación provisoria a nivel provincial, porque ya hay jurisprudencia, ya me hice de esta documentación y tuvimos una reunión con el director de Zonas Sanitarias Octava, el doctor Mauricio Basteiro, y estoy presentando una nota al Ministerio de Salud y una audiencia con el ministro de Salud de la provincia para de alguna manera motorizar estas habilitaciones provisorias que está dando la provincia de Buenos Aires. Y paralelamente se está realizando esa normativa que tantos pedíamos. Hace alrededor de un mes y medio, el Ejecutivo Nacional decretó o sacó una resolución donde le pidió a esa comisión que no se reunía en septiembre del 2016, se había pedido que se reuniera, que era el Ministerio de Salud de la Nación, Cedronar, las organizaciones civiles y el Ministerio de Salud Mental y Adicciones, se reuniera a generar una nueva reglamentación de funcionamiento de establecimientos de salud en adicciones y demás. Entonces eso se está haciendo. En este contexto es como que el paraje San Francisco aparece, digamos, coincide en varias situaciones y bueno, que el viernes 8 de septiembre la materializaremos en un acto y empezaremos a funcionar en esta primera etapa, como te decía, con pacientes que nosotros de alguna manera los estamos becando,
porque al no tener convenio con distintas no va a funcionar a pleno en esta primera instancia. Con la provincia y eso, los convenios todavía no se pueden extender, digamos, como los tenemos en la otra sede. Pero en esta primera instancia nosotros vamos a estar trabajando con chicos que por ahí no están en una situación de pertenecer ni ser derivado por ningún estamento estatal, pero están en la calle deambulando, drogándose, algunos delinquiendo. Entonces la idea por ahí es captarlo y darle una mano, porque a veces cuando hablamos de tiempos y hablamos de derogaciones, de reglamentaciones y de tiempos burocráticos, nos olvidamos que en el medio hay gente que tiene otros tiempos. Y gente que está sufriendo y que puede generar cambios, y nosotros creemos en el cambio. Hemos hablado muchas veces, como te decía, del paraje de San Francisco, nos estás contando. Digo, ¿por qué es importante el paraje de San Francisco? ¿Qué es lo que implica tener el paraje de San Francisco habilitado? La posibilidad de que haya 60, 70 pibes con la posibilidad de tener un espacio, que hoy no lo tiene. O sea, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, recuerdo, Posada del Inti es quien tiene los hogares residenciales o comunidades terapéuticas, después no hay. O sea, básicamente quien tiene criterio de internación que está desbordado por la situación del consumo problemática de sustancias en una etapa crítica, en el único lugar que puede ser recepcionado es en Posada del Inti. Entonces la demanda de Mar del Plata es enorme, pero hablamos de Balcarce, hablamos de Miramar, Necochea, no hay. El Estado no tiene tampoco. No. Entonces, por eso te digo que constantemente nosotros estamos recibiendo llamados de la Subsecretaría de Adicciones, de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, de Cedronar, de distintos lugares del sudeste de la provincia. Entonces, ya te digo, no solo Mar del Plata, sino el sudeste de la provincia recepcionamos la demanda. 60 o 70 lugares ahí en el paraje de San Francisco, y en total, ¿qué disponibilidad va a haber en general sumado ahora el paraje? Nosotros tenemos hoy 150 pacientes, 100, te hablo en números generales, 100 en residencial internación en comunidad terapéutica y 50 en ambulatorio. Entonces hoy pasaríamos a tener 170, 160, en esta primera instancia, vuelvo a repetir, 25, 30 y apuntando que de acá a 2 o 3 meses. Por esto la reglamentación, y también no podés agarrar y llenar un espacio de gente nueva. Tiene que haber toda una estructura dentro del funcionamiento mismo de los chicos, quiero decir. Tiene que haber gente que hace 4 o 5 meses que está haciendo tratamiento, porque ejerce de alguna manera el control social dentro de la estructura. Los mismos compañeros, quiero decir, más allá de los empleados. Ya no puedes 20, 30, 40 tipos recién llegados, porque es dificilísimo. O sea, tiene que haber una pirámide dentro de la estructura, dentro de los mismos pacientes, ¿entiendes? Y alcanza, digo, más allá de esto, digamos, todo siempre falta seguramente, digo, por lo pronto mejoramos, o por lo pronto tenemos ya un panorama mucho más real con respecto a la necesidad. Mira, con el perfil de paciente que nosotros trabajamos, que están relacionados a un gran, una estructura de vulnerabilidad social importante, una característica de paciente donde muchos vienen asociadas a cierta cuestión delictiva y demás. Yo digo, no es poca cosa que en Mar del Plata nosotros podemos darle un lugar de parar, de alguna manera de frenar a 50, 60 personas. Porque, a ver, no son 3.000, 4.000 personas las que en Mar del Plata hoy están en situaciones conflictivas con la ley, con el consumo, con el narcomenudeo. Digo, hay toda una cuestión de que es más acotado, y si nosotros podemos dar un 20, un 30% de respuesta a ese número, me parece que no es un dato menor. Entonces, quiero decir, me parece que es importante, seguramente que no alcanza, seguramente que hay que trabajar en espacios barriales, o sea, de trabajo comunitario, seguramente en trabajos ambulatorios, reducción de daños, pero también la internación es una de las cuestiones que no podemos perder de vista. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, lo que en realidad estamos haciendo es agregarle más esperanza a toda la provincia. Con dedicación y con el corazón lo estamos logrando. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. Nuestra nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Con solo un llamado vas a poder averiguar tiempos, recorridos, paradas o los lugares más cercanos para cargar tu tarjeta. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata.
Obras Sanitarias sigue creciendo. Su aporte posibilita el desarrollo de las obras de red de agua, desagües pluviales y sistema cloacal que mejoran nuestra calidad de vida. Juntos, por un consumo responsable. Obras Sanitarias Mar del Plata, Batán. En el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata forjamos una organización consolidada que busca día a día mantenerse como el principal puerto pesquero del país, generando lazos internacionales que fomentan la exportación, la industria naval y el turismo. Nuestro puerto es un modelo que sigue creciendo. Consorcio Portuario Regional, nuestro mar, nuestro puerto, nuestra ciudad. Un nuevo bloque y segundo tramo de la entrevista con Fabián Mesina, referente de la Posada del Inti, a quien hemos entrevistado en muchas oportunidades y como escuchábamos ya en la primera parte de este programa, relacionado con una novedad importante como es la reapertura del paraje de San Francisco. Sin embargo, hay mucho desde el Estado, como ya hemos empezado a escuchar y continuaremos escuchando ahora, que está ausente, que no aparece en el tratamiento de las adicciones o que incluso llega a diagnósticos equivocados. Y el Estado se mezcla con la política, y la política cómo aparece en este rol y cómo va desapareciendo después a la hora de concretar las promesas que se habían hecho previamente, sobre todo con distintas ONG. Segunda parte de la nota con Fabián Mesina, titular de la Posada del Inti. Esto nos decía. Yo creo que es una deuda de la política en general. Digo, en términos de los últimos 20 años, siempre vuelvo a repetir, yo no sería crítico si veo que hay una política determinada de Estado en función de la problemática de las adicciones. Digo, si hubiese sido que cualquier Estado provincial, municipal o nacional hubiese fortalecido al Estado, digo, CPA en lo que es provincia, y viera lo que era la red más grande de Latinoamérica, que el CPA en su momento tenía 120 casas en toda la provincia y demás, si yo veía que eso se fortalecía y se abrían lugares, y todo lo que sería una acción concreta, hubiese dicho, bueno, es una acción política, bravo, las ONG veremos qué hacemos. Pero si vos sabés y tenés idea de lo que pasa en las estructuras de los CPA y demás, te das cuenta que fue devastada, desguazada y demás. Digo, entonces se fortalecieron, la política no fue a apoyar el Estado, fue a apoyar el tercer sector. Te encontrás que están las ONG, no nos pagan, pero no ahora, vuelvo a repetir, los últimos 10 años, 15 años, entonces no hay financiamiento para campaña de prevención y no hay financiamiento para las internaciones que ellos mismos derivan, no honran los convenios firmados, y vuelvo a repetir, esto los últimos 20 años. Entonces no hay política, quiero Pero decir. también hay diagnósticos mal hechos, digamos, o por lo menos entiendo que mal hechos. Se acaba de ir un funcionario que estaba a cargo de justamente el tema a nivel provincial, como Pitarque, digamos, que vino acá a hablar de Paco en Mar del Plata, a hablar de un diagnóstico un tanto equivocado con respecto al consumo, de hablar de que no hacía falta más internación, que ahora todo es domiciliario. Digo, también hay diagnósticos que no están acertados. Yo no creo, se lo dije a él personalmente, yo no creo que se pueda plantear. Para mí es tan inapropiado como si nosotros planteáramos que la internación es la única salida. Claro. Por eso te hablo de la integralidad, o sea, en Brasil, en el mundo, en España, en Europa, o sea, en los distintos lugares del mundo que de alguna otra manera marcan el rumbo en las políticas públicas de adicciones, se habla de una política integral. Hablar del trabajo territorial como única salida, vuelvo a repetir, es tan inapropiado como decir que lo residencial es la salida. Me parece que lo que hay que hacer es un multiabordaje, un abordaje integral donde se pueda trabajar. Recién te decía, respetar y fortalecer los trabajos territoriales, la prevención primaria, la prevención, toda la cuestión ambulatoria. O sea, digo, tiene que ser integral. O sea, con lo que hoy está en crisis, lo que más o menos ha empezado a transitar este camino, y la prevención que bueno, ha estado dormida durante años. O sea, me parece que esto es una cuestión donde el Estado tiene que pergeñar una política, porque si no pasa lo que hemos pasado. Vos hablas de diagnóstico, hay declarado una emergencia nacional. O sea, si vos entendés que desde el Ejecutivo Nacional se dictó una emergencia nacional,
Eso es un diagnóstico. Y un diagnóstico que estamos totalmente de acuerdo. ¿Quién no? El tema es que, ¿qué hacemos en función de ese diagnóstico? Claro, ¿a qué lleva eso? Claro, exactamente. Si vos, por eso hoy se está resolviendo el tema de la reglamentación, pero lo ridículo era que había una emergencia declarada, no hay financiación para los tratamientos. De hecho, a Posada del Inti, la subsecretaría de Adicciones de octubre del 2016. Es una movida en nuestra situación económica también, claro. Porque no es lo mismo cobrar ahora noviembre y diciembre, los valores eso, 10 meses después, 8 meses después, o sea, se perdió el valor. Pero digo, bueno, la incoherencia iba por ahí, no hay reglamentaciones, no hay pagos, entonces, ¿qué emergencia estamos hablando? Yo creo que eso se está definiendo y que de alguna manera me parece que tenemos que dar una respuesta como Estado no solo a Posada del Inti, sino a instituciones, a los compañeros del CPA, realmente definir qué se quiere cuando hablamos de tratamiento de adicciones o prevención, ¿no? Pero hasta tanto eso no ocurre, hay que seguir pidiendo ayuda, ¿no? Se está haciendo pulmón, digo, están pidiendo cosas y podemos ayudar desde aquí con la institución. Sí, conmueve. Si vos vas al garage, ahí tenemos camas, sillones, o sea, la gente llama, los teléfonos suenan, una camita, un sillón, un cuadrito. Una mesa de luz, todo sirve. O sea, imagínate, son 1.800 metros cuadrados el Parque San Francisco, creo que lo conocen ustedes, sí. Y hay que vestirlo eso. Se logró todo el contexto de la infraestructura, las normas de seguridad, matafuego, salida de emergencia, o sea, lo más caro, alarmas monitoreadas, que hubo un aporte de una empresa importante que nos ayudó a tener esto. Digamos, se logró toda la cuestión de seguridad, pero bueno, ahora aparecieron donaciones de sillas, y lo vamos a hacer, y lo vamos a inaugurar, y el viernes 8 vamos a estar ahí, porque... Pero todo suma, ¿no? Se puede seguir pidiendo, se puede seguir... Sí, porque vuelvo a repetir, si bien estamos queriendo cumplir para darle atención a estos 25, 30 que empezaremos, pero el objetivo es mayor. Y esto también va de la mano con lo que hablamos en principio, o sea, seguramente si de esos 10 meses nosotros tuvimos en la cerca de la institución 6, 7 meses dentro, porque uno pretende que haya una flotación de deuda de 2, 3 meses, claro. Seguramente la postura económica de la institución sería totalmente diferente. Pero Posada del Inti en 15 años, 16 años ha sabido, desde una casita que nos prestaron la Congregación Franciscana Misionera de María, allá en Ayacucho 5081, y arrancar desde ahí, a ser una de las instituciones más grandes del país, con una propiedad con Antártida Argentina comprada por la institución. O sea, digo, creo que cumplimos claramente este concepto de asociación civil sin fines de lucro, que no es no cobrar, sino todo digamos, el remanente que genera la actividad, reinvertirlo. Entonces yo creo que ese es uno de los fuertes de la institución. La gente cree en nosotros y por eso la predisposición. Y sabemos también que se dice todo el tiempo que la gente es muy solidaria, y eso en cualquier circunstancia de la vida, en sucesos cotidianos, ustedes lo saben que sucede, la gente es solidaria. Lo que pasa es que a veces tienen que creer en esa causa. Claro. Y yo creo que la gente está muy convencida que Posada del Inti durante años ha sido coherente entre lo que dice y lo que hace. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, lo que en realidad estamos haciendo es agregarle más esperanza a toda la provincia. Con dedicación y con el corazón lo estamos logrando. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Asociación Gremial, Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de los Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Palucho 3612, teléfono 494-0792. Gastronómicos es más. Ya hemos conseguido mucho y juntos lograremos mucho más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo 4135. Obras Sanitarias sigue creciendo. Su aporte posibilita el desarrollo de las obras de red de agua, desagües pluviales y sistema cloacal que mejoran nuestra calidad de vida. Juntos por un consumo responsable. Obras Sanitarias Mar del Plata, Batán.
como lo anticipábamos al comienzo de este programa, por un lado lo que tiene que ver con el tratamiento de adicciones, lo que hemos escuchado hasta los últimos 2 bloques con Fabián Messina, titular de la Posada del INTI, y ahora una problemática que probablemente sea derivada desde la cuestión del consumo o de la adicción, como es los menores en conflicto con la ley. Sí, hemos ido a hablar con la fiscal, en realidad hemos hablado en Radio Mitre Mar del Plata, con la fiscal del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, con la doctora Mariana Vaqueiro, quien nos cuenta diversas cuestiones relacionadas con esta situación que es, por cierto, conflictiva. Entre ellas algunos datos y algunas referencias con cómo se encara esta temática en la actualidad. Menores en conflicto con la ley, la doctora Mariana Vaqueiro. Insisto que hasta el día de hoy los fiscales de menores lo que intentamos es aceitar esa articulación, esa ida y vuelta con la parte asistencial, justamente para trabajar las cuestiones de fondo, que son los derechos vulnerados, que es lo que llevan a los chicos hoy por hoy a encontrarse en conflicto con la ley penal. Es decir, si uno trabaja como corresponde ese área, considero que los conflictos disminuirían un montón y bueno, trataríamos también de revertir otras situaciones, ¿no? ¿Cuál es el nivel de conflictividad real que hay hoy por hoy? Digamos, ¿ha ido incrementando? Esto está relacionado a otros contextos, tiene que ver, va de la mano del tema de la violencia, ha crecido mucho la violencia en los últimos tiempos, esto se nota en todos los aspectos. Digo, sector menores o tema menores, ¿también se nota todo esto? Sí, yo considero que sí. Al principio, de todas maneras, considero que habían delitos más vinculados con lo que es la inseguridad. Hoy por hoy lo sigue habiendo, pero no como en un principio. Y sí, yo considero que tiene que ver por esto, ¿no? Con el trabajo de prevención que tiene que hacerse a nivel municipal, como para, bueno, tratar de ubicar a estos menores que ya entran en conflicto, que dejan de ir a los colegios, que están ociosos todo el día y que, bueno, tarde o temprano entonces se terminan relacionando con estos conflictos con la ley penal, ¿no? Seguramente. La solución empieza a aparecer, porque digo, se ha hablado mucho del tema solución. Sí. Ya hablar de solución no es un tema, una palabra por ahí compleja como para sí, abordar una temática tan difícil, ¿no? Digo, pero los caminos de solución o las vías de solución a la conflictividad que hay con respecto al tema están relacionados con esta asistencia a la que hablábamos y también con otras medidas, porque se habla mucho, por ejemplo, de bajar la de imputabilidad, digamos, ¿no? De empezar a comenzar años antes de lo que está ahora establecido a detener o aprender o en definitiva penalizar a los menores. Sí. ¿Qué opina de esto usted, doctora? Yo considero que, bueno, por eso es fundamental la prevención en todos sus aspectos. Haciendo una buena prevención, con unos buenos programas sociales, con una buena intervención del Estado de manera temprana, cuando ya los menores empiezan a manifestar ciertos síntomas. Los síntomas se detectan en la escuela, se detectan en los barrios, los detectan los centros de los que se llaman los CPD, que son los centros comunitarios, que trabajan con asistentes sociales. Cuando ya se detecta ese síntoma, en ese momento es que atacarlo y justamente a través de programas tratar de abordar la situación del menor, abordar la situación de la familia y evitar que ese problema se acentúe, ¿no? Y que llegue después al joven a tener un conflicto con la ley penal y llegar ya a tener una causa penal en donde la solución se la da de otra manera, ¿no? Nosotros en realidad no solucionamos esas cuestiones. Cuando el menor ya llega con una causa penal, ya digamos la justicia llega tarde a revertir toda esa situación o ese contexto o esa mochila que tiene el joven y después es mucho más difícil poder abordar o atravesar esa situación. Sí, si uno tuviese que desglosar en los temas o en los tips por los cuales un menor llega a tener conflicto con la ley, ¿cuáles ocuparían el podio? ¿Cuáles son los 3 principales motivos de por qué un menor llega a estar en conflicto con la ley? Y yo considero tiene que ver con cuestiones personales, familiares y sociales, ¿sí? Son esas 3 cosas. Generalmente es una mezcla de condiciones que se dan para que los menores sean empujados eventualmente a un conflicto con la ley penal. Pero yo considero que son esos 3 pies que hay que tratar de estar atentos y de ir, digamos, solucionándolos como para que esa situación realmente después sea tarde y no se pueda revertir. Yo considero, y eso tiene que ver también con el tema de si se baja o no la edad de la punibilidad. Yo considero que bajando la edad no se soluciona el tema de evitar tener mayor cantidad de chicos en conflicto con la ley penal.
Por el contrario, yo considero que si uno bajara la edad de imputabilidad y digamos no se trabajan todas estas cuestiones de fondo, significaría tener que tener más cantidad de institutos, significaría tener mayor cantidad de chicos en las instituciones, pero no atacaríamos las cuestiones de fondo, que son justamente esto, ¿no? Tratar de determinar o de detectar cuáles son los derechos vulnerados a este menor, tratar de trabajarlos, tratar de darle herramientas al menor y a la familia para que puedan, en todo caso, revertir esta situación y, bueno, evitar que nuevamente caigan en conflicto con la ley penal. Cuando a la palabra trabajo le sumamos en equipo, lo que en realidad estamos haciendo es agregarle más esperanza a toda la provincia. Con dedicación y con el corazón lo estamos logrando. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Obras Sanitarias sigue creciendo. Su aporte posibilita el desarrollo de las obras de red de agua, desagües pluviales y sistema cloacal que mejoran nuestra calidad de vida. Juntos, por un consumo responsable. Obras Sanitarias Mar del Plata, Batán. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. Nuestra nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Con solo un llamado vas a poder averiguar tiempos, recorridos, paradas o los lugares más cercanos para cargar tu tarjeta. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. ¿Tenés que imprimir? Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Temas interesantes y, como decíamos también al comienzo, interrelacionados, ¿no? La cuestión de la adicción, la cuestión de la conflictividad con la ley, del delito, de la criminalidad, puntualmente el tema menores y cómo todo ese círculo se convierte en una situación de un círculo vicioso justamente que nos genera dramatismo, nos genera tensión, preocupación, por cierto, como sociedad, llevándonos a niveles trágicos en algunos casos, tan directamente y tan tristemente, ¿no? Y además con posibilidades de poder mejorar esta circunstancia, esta realidad, romper con este círculo vicioso del cual hacíamos referencia. Estaría bueno poder contemplar más aspectos. Nosotros no tenemos más tiempo en este programa, probablemente en los próximos podamos seguir abordando y tratando esta temática, pero digo, estaría bueno que el Estado empiece a trabajar en estos aspectos de manera integral. Sé que hay algunos intentos, sé que hay algunas intenciones, pero por ahora todo esto que estamos viendo y como lo estamos viendo, la ausencia del Estado que se marca desde la justicia, desde el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil a la hora del tratamiento con el menor, y la ausencia del Estado que también se marca a la hora del tratamiento de las adicciones, como nos decía Fabián Mesina, que si no fuese por estas organizaciones intermedias, por estas ONG, realmente sería muy complejo de poder abordar. Digo, todo eso tiene que ver con todo y tiene que ver con este dramatismo, con esta circunstancia que vivimos en muchas oportunidades dentro de nuestra sociedad. Como decía, por hoy ya no tenemos más tiempo. Si les parece, nos reencontraremos la próxima semana aquí en la pantalla del Canal Ciudad, el próximo jueves a las 22:30 y en cada una de las repeticiones. Y si no, a través de redes sociales, en Facebook o en Twitter, nos pueden seguir, y en YouTube, donde están cada una de estas emisiones. Que tengan una muy buena noche. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.